Seguimos en UPAO Noticias, siempre en vivo, son las 5:38 a través de la señal digital 3.1 HD y por el fanpage Vive UPAO TV. Les decía antes de la pausa que recientemente el Congreso de la República ha aprobado la creación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el SINACTI. Al respecto conversamos con el presidente del CONCITEC, el señor Benjamín Martí-Corena, para que nos explique cómo va a impactar o cuáles son las ventajas o qué beneficios traería este Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el fortalecimiento del CONCITEC en nuestro país. Señor Martí-Corena, bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor Pinillos. En realidad, la ley que acaba de aprobarse en el Congreso sobre este Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación es solamente una norma entre varias otras que han salido y que solo el paquete tiene sentido como conjunto, no solo la ley del SINACTI, sino el conjunto. Entonces yo tendría que comenzar explicando cuáles son esas otras normas que permiten que el paquete en total sea efectivamente una reforma sustantiva para la investigación científica y el desarrollo tecnológico impulsado por el Estado. Eso fundamentalmente en las universidades. Bien, y en este contexto, señor Martí-Corena, ¿cuál es el impacto que tiene este Sistema Nacional el SINACTI? ¿Cómo va a contribuir? Porque ese es el objetivo, ¿no? Fortalecer y mejorar la ciencia y tecnología en nuestro país. Bueno, es justamente lo que estoy tratando de comunicarle. Ese es un conjunto de normas. Una de ellas es, por ejemplo, la creación de una comisión consultiva de ciencia, tecnología e innovación que está constituida por 9 de los más importantes científicos peruanos. 3 de ellos viven y trabajan fuera del país y los otros 6 dentro del país, y son de todas las regiones. Este equipo humano aconseja al presidente de la República, aconseja también al propio CONCITEC y aconseja a la comisión multisectorial que está constituida por 12 ministerios y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales sobre políticas de ciencia, tecnología e innovación. Entonces hay esta comisión consultiva que va a dar su informe de aquí al lunes o martes, la comisión multisectorial constituida por 12 ministerios, eso también se ha creado por decreto supremo, y la Asamblea de Gobiernos Regionales, y luego la creación del Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el ProCiencias, y el Programa de Innovación Tecnológica y Transferencia, ProInnovate. Además, entonces, se acaba de aprobar esta ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y está por aprobarse en el Congreso también la ley que crea el fondo para financiar todas las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico. O sea, como le digo, la ley del sistema es en realidad parte de un paquete, es una pieza de un paquete más amplio. El conjunto del paquete es el que tiene sentido, el que tiene valor. Si solamente hubiéramos sacado la ley del SINACTI, en realidad sería algo similar a lo que fue la ley del sistema del SINACID, antes se llamaba SINACID, que es la que hasta ayer ha estado vigente. Entonces, en realidad tiene sentido solamente cuando hacemos algunas transformaciones fundamentales, como por ejemplo, de los 140 instrumentos financieros que tiene el Estado en todos sus distintos sectores de gobierno, solamente va a pasar a ser un solo fondo, un solo fondo que permita que entonces haya una coherencia en la asignación de recursos y una asignación de calidad, es decir, que solamente obtengan los dineros del Estado para financiar investigación los verdaderos investigadores que están activos en todo el país y los desarrolladores tecnológicos. Entonces hay un propósito de unificación por un lado, pero por otro lado también de que no haya entre los distintos programas que promueven ciencia, tecnología e innovación una desconexión
que haga que varios programas a veces financian un proyecto similar. Es decir, que se está duplicando o multiplicando esfuerzos y gastando el escaso dinero con que cuenta el país para hacer investigación y desarrollo. Entonces, el sistema lo que hace es integrar mejor a los distintos actores del sistema, que son las universidades, los institutos públicos de investigación, los CITES, o sea, los desarrolladores tecnológicos, las empresas y los investigadores directamente, los consorcios regionales o multirregionales. A veces las regiones prefieren trabajar en conjunto porque tienen algunos proyectos que pueden desarrollar en conjunto, que conviene que los desarrollen en conjunto. A veces, por ejemplo, La Libertad y Cajamarca requieren algún proyecto en común, entonces pueden financiarlo en común también. Entonces, todo este sistema lo que hace es poner orden y permitir todas las relaciones posibles entre los actores del sistema, y además crea un fondo fiduciario que puede financiar esas investigaciones, por supuesto, para los proyectos que ganen concursos. O sea, no se entrega, en realidad el CONCITEC nunca ha entregado economía, sino es a través de concursos. O sea, no es un asunto liberal, no es que alguna autoridad del CONCITEC decida que un proyecto es bueno y le otorga financiamiento. El presidente del CONCITEC ni ninguna autoridad tiene ningún derecho a hacer eso. Y sería una falta legal muy grave. Entonces se trata de concursos de investigación donde se financian a los mejores proyectos. Entonces el sistema lo que hace es organizarse para poder lograr identificar en efecto los mejores proyectos para las regiones y para el país en su conjunto. Y además, un aspecto más que quizás sería bueno recalcar para terminar esta parte, y es de que el CONCITEC en realidad tiene en la ley que lo rige 25 funciones, de las cuales en los últimos 41 años, es decir, desde que el CONCITEC fue creado, no ha podido cumplirse unas 6 o 7 de esas 25 funciones. Y por lo tanto, ha resultado que en la práctica no es un organismo rector. Va a ser rector a partir de este cambio normativo esencial que se está produciendo en el país, que además va paralelo a la gestión financiera con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo, para que los próximos 2 gobiernos, no solamente los próximos 5 años, y los próximos 10 años, puedan disponer de la economía para financiar proyectos de investigación y desarrollo. Perfecto. En este marco, señor Marticorena, siempre se ha insistido por parte de algún sector de la población, de académicos o también de un sector de investigadores, de que sería necesario en el Perú implementar un ministerio de ciencia y tecnología. ¿Usted cree que a partir de esta implementación de un ministerio se lograrían mejores resultados en investigación en nuestro país? Yo, en realidad, sobre ese tema, yo he opinado muchas veces antes del proceso electoral, pero como ahora es un tema político, no puedo dar ninguna opinión, porque soy funcionario público. Usualmente yo no soy funcionario público, solamente en los últimos meses he entrado en esa condición. Normalmente soy un académico, pero ahora es imposible. Yo no podría dar una opinión, la tengo, por cierto, pero no puedo darla. Es un asunto ya de carácter político. Pero en realidad también cabría decir que ni siquiera es algo tan importante para poner en el debate. Eso no es tan importante. Lo importante es que se haga investigación. Ahora, ¿cuál es la institucionalidad que administra esa investigación? Ese es un problema que tiene que ser decidido en la política por el presidente o la presidenta que resulte elegido o elegida en las próximas elecciones. Bien. En los últimos tiempos, ¿cómo se ha visto el aporte de las universidades? Debido a que hoy en día las universidades están mucho más motivadas y a la vez también en la obligación, en la responsabilidad de promover y desarrollar investigación, porque es uno de los lineamientos que permite su acreditación de parte de SUNEDU. En ese aspecto, ¿cómo evalúa usted el desempeño de las universidades del Perú en el campo de la investigación, señor Marticorena? En realidad es muy diverso, el desempeño es muy diverso, hay un crecimiento sí de la investigación. En los últimos 4 o 5 años se ha triplicado el número de documentos que dan cuenta y que son publicados, que dan cuenta de
los avances de investigación en el país, es decir, de los descubrimientos. Pero en el país hay una interpretación muy, digamos, muy floja, muy ambigua de lo que es investigación. Investigación es producir nuevo conocimiento. No es otra cosa que eso. Y si no se produce nuevo conocimiento, estamos hablando de estudios, de compendios, ¿no? de estado del arte, pero de ninguna manera de investigación, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que en el país hay solamente el 6% de los doctorados, de los programas doctorales del país, digamos, sumando los doctorados de todas las universidades del país, de todas, solamente el 6% de ellos, o sea, 6 de cada 100, hacen investigación. O sea, los doctorados que por definición en todo el mundo son solamente para hacer investigación, no son para otra cosa, sino solo para investigación, en el Perú no se hace. O sea, estamos muy mal. Estamos entregando títulos doctorales sin que haya suficiente razón para hacerlo, puesto que todo lo que hay es una extensión de la capacitación profesional, seguramente buena, no estoy diciendo que esa extensión de la capacitación sea mediocre, no estoy afirmando eso. Lo que afirmo es de que por definición en todo el mundo la ciencia se produce en los doctorados, no en otros sitios, no en otros momentos, y en esos doctorados es, por lo tanto, se sobreentiende que el profesor es un investigador y tiene a su lado un conjunto de estudiantes que están haciendo sus tesis doctorales con él. Y eso no sucede, desgraciadamente, en el país, porque la investigación requiere de la intención de buscar algo que nadie conoce todavía. Claro, y sobre todo patentarla, ¿verdad? Claro, patentarla o simplemente registrarla, publicarla. Al publicarla ya está registrado que es propiedad de uno lo creó, uno lo hizo. No se trata necesariamente de temas patentables, pueden ser simplemente desarrollos teóricos o desarrollos de tecnologías, pero no en un nivel de prototipo de manera que pueda patentar. A veces no se trata de eso. Sí, ¿y qué tendría que pasar, señor Martí Corena, para que haya ese cambio del que usted está conversando, que las universidades tendrían de que entonces apostar mucho más por una innovación, por un aporte mucho más científico y no estar, como usted dice, solamente otorgando grados académicos doctorales, tal vez para solamente una escala remunerativa o meritocracia? No me refiero a que sea solo para una escala remunerativa. Yo casi no tengo duda de que esas formaciones doctorales son buenas. Son buenas en lo que se refiere a extensión de la formación profesional que ya tiene el individuo. Son buenas, no me refiero a eso. Seguramente que incluso hay bastante cuidado. Si no, como usted mismo ha señalado, no hubieran sido no acreditadas, sino licenciadas por el CONCITEC, por la SUNEDU. En realidad, la SUNEDU no solamente licencia, no acredita. Sí, licenciamiento. Claro, es la CINEACE, ¿no? Que es otra institución que también está adscrita al Ministerio de Educación. Entonces, lo que quiero decir es que la calidad no está en discusión, la calidad de esos doctorados, excepto en que el concepto no está bien tomado, porque el doctorado tiene que incluir investigación. Correcto. Porque el doctor se entiende que es capaz de producir nuevo conocimiento. Y lo que se está haciendo es profesionalizar, es decir, enseñar y formar muy bien a los estudiantes, pero en aquello que ya se descubrió, que ya se sabe, no para que tenga él mismo un potencial de encontrar nuevas respuestas a los temas que estudia, ¿no? Que analiza. Perfecto. Sería en este contexto, ya para terminar, lo ideal que en el Perú los investigadores, los doctorados los doctores en investigación puedan ya producir una vacuna contra la COVID-19, que sería lo ideal en nuestro país, como lo hacen otros países también. Sí, potencial sí hay, por supuesto. Hay potencial para investigación. Usted ha señalado una vacuna. Hay potencial para investigación en muchos aspectos. Por ejemplo, también en investigaciones referidas a evitar, o sea, orientadas a evitar o a mitigar el impacto de fenómenos naturales extremos, como por ejemplo el Niño costero que ustedes sufrieron en Trujillo tan gravemente. Sí, en 2017. Claro, como esta pandemia, como el cambio climático que podría venirse,
como el deshielo en la cordillera, también en la zona de Ancash, por ejemplo, es gravísimo y puede dar lugar ciertamente a avalanchas, como el friaje en la sierra y en la selva, o como terremotos que son posiblemente en nuestro país, por ser un país volcánico, digamos que es de esperar que sucedan terremotos con alguna frecuencia y que produzcan bastante daño a la vida y a las propiedades. Entonces, estas son investigaciones indispensables que tienen que ser hechas y orientadas principalmente por el Estado, pero tienen que ser a través de las universidades principalmente, porque es en las universidades donde está, digamos, el componente intelectual fuerte del país. Muy bien. Tienes condición de pensar y de decir, por eso es que pienso que tiene que también lograrse que los doctorados den este otro paso que todavía no han dado en general en el país. Algunas lo han dado, pero es muy poco, ¿eh? Incluso no hay una sola universidad que tenga todos sus doctorados de primer nivel. En ningún doctorado del país es de ese alto nivel, ninguno. Perfecto, le agradecemos mucho, señor Benjamín Martí-Corena, presidente del CONCITEC. Estuvo conversando en UPAO Noticias sobre estas disposiciones que ha dado el Congreso de la República de la creación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SINACTI, y la importancia que requiere la investigación en nuestro país para promover nuevo conocimiento. Muy amable, señor Martí-Corena, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, buenas tardes. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más información en UPAO Noticias.